Me gustaría partir aclarando a qué se refiere cuando hablamos del espacio íntimo, de lo doméstico. Generalmente podríamos pensar en los quehaceres del hogar, nada más que eso, pero tenemos entendido que el espacio doméstico y de cuidado, que son los quehaceres del hogar, y de cuidado cuando cuidamos a adultos mayores o a otros niños o a otras personas que quizás requieren estos cuidados, en la totalidad de estos casos casi los realizan las mujeres. Destinan en promedio en Chile 5,3 horas diarias, destinamos las mujeres en promedio a realizar estas tareas de cuidado y domésticas en comparación con los hombres que solamente destinan 2,5 horas. Es un promedio bien vago, pero que es real y nos sirve para tomar el termostato de lo que está sucediendo. Es una forma de entender lo que está sucediendo. Además, debemos entender que existen estructuras sociales que permiten que esto sea así, como por ejemplo el sistema económico en el cual nosotros estamos. ¿Por qué? Porque este sistema económico se sustenta en la idea eh, clásica de la familia, en donde tenemos un papá que va a salir a trabajar, mano de obra, precarizada, por cierto, y tenemos a esta mujer que es madre cuidando de la familia y llevando a cabo las tareas domésticas y de cuidado. ¿Y por qué funciona tan bien y por qué se perpetúa? Porque para el Estado es mucho más económico que una persona esté en la casa realizando estas tareas y no tener que solventarlas económicamente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo tengo una persona que necesita cuidados, un adulto mayor, generalmente es la mujer o las mujeres que van a realizar este cuidado y van a donar su tiempo en esta idea de entrega y amor, pero que finalmente terminan súper precarizadas. ¿Por qué? Porque no tienen cobertura de salud, porque no es un trabajo formalizado con todo lo que esto significa, y además porque pasamos a estar 100% al cuidado de otros. Y cuando esto sucede, las mujeres que hemos estado en algún minuto allí, nos damos cuenta que es una tarea sumamente compleja, dolorosa, agota y en realidad va despersonalizando, ¿ya? Eh, Además, si lo vemos por los cuidados domésticos o los quehaceres domésticos, nos damos cuenta que por algo existen personas que trabajan en esto con una regulación, porque en realidad es un trabajo. Los quehaceres domésticos y el cuidar niños y personas es un trabajo, pero que lamentablemente en esta estructura en donde una persona sale a trabajar y el resto se queda en la casa cuidando, se vuelve y se sustenta solo, ¿ya? Ahora tenemos una doble vulneración de nuestros derechos. ¿Por qué? Porque a esta mujer ya no solamente se les pide socialmente, no es que se le exija, sino que es un mandato social, estructural, que no se cuestiona, que además trabaje genere recursos, genere ingreso económico, lo que implica que debe hacerse cargo de la casa, de los quehaceres de la casa, de cuidado de los niños, las tareas, etcétera, y además salir a laburar. Entonces tenemos a esta mujer súper mega exigida en todos los aspectos, despersonalizada y con una maternidad que aquellas mujeres que eligen ser madres y que lamentablemente tampoco en este país se puede elegir ser madre o no, porque sabemos que ni siquiera eso es permitido, no tenemos el aborto como un derecho per se, lo cual es terrible. Eh, bueno, tenemos a esta mujer que termina viviendo su maternidad sola, que terminamos, porque yo también me vi ahí, como muchas mujeres, me vi ahí viviendo una maternidad en donde criar un ser humano es sumamente complejo y que lamentablemente nos hacen vivirlo de manera solitaria, cuando hablamos de este dolor en el espacio íntimo y doméstico, ¿ya? Entonces hay varios componentes estructurales que generan eh, que las mujeres poco a poco estemos más expuestas a cualquier tipo de violencia,
Y allí viene la violencia de género y allí viene la violencia en todas sus formas, como las conocemos, la violencia de pareja, eh, violencia hacia la mujer de distintas personas que conforman este núcleo familiar, porque no necesariamente es de la pareja. A veces también tenemos padres violentos, tenemos hermanos que violentan a sus hermanas o sobrinos o sobrinas o madres. Entonces desde allí eh, tenemos que entender que para cambiar esta situación no, no basta con decir que la violencia es mala. Tenemos que hacer un cambio estructural y de partida tenemos que intentarlo y hacerlo a través de las normas que rigen esta sociedad, que rigen a Chile, porque desde allí, o sea, a ver si me acuerdo de, ya, acá hay otro artículo, ¿por qué la ley permite que esto suceda también? Nunca pensamos en leer la Constitución, pero no nos dejaron pensar en otra cosa más que la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Esto aparece en la Constitución, o sea, la familia es lo prioritario y la familia entendida desde la heteronorma, desde lo clásico, mamá, papá, hijes, ¿ya? Seguimos sabiendo que los hombres y mujeres no son iguales ante la ley, aunque así nuestra ley lo diga, ¿ya? El artículo 19. Pese a que ahora hemos leído que la Constitución de 1980 lo dice desde 1999. O sea, nosotros sabemos que se dice así, pero en la práctica no aplica, ¿ya? Entonces, sabemos que las condiciones de vida no son las más adecuadas. Espérame, que voy a leer un poquito lo que dicen acá como comentarios. Qué bueno verla tanto tiempo sin saber si estuve muy perdida. Me pasaron muchas cosas como a todos nosotros. Pero aquí estamos, aquí estamos. Ay, la Pepa, un saludo desde Olmué. Pepa, gran mujer, referente también. Entonces, la finalidad de este video es poder hablar un poco por qué cuando dolorosamente vemos los casos de mujeres que son asesinadas, son víctimas de femicidio, ¿por qué se le dice femicidio y no un asesinato cualquiera? Porque por la condición de ser mujer me quitan la vida o me agreden. Entonces, es allí o de minorías sexuales. ¿Ya? Entonces, desde allí muy doloroso saber que esto está sucediendo y que todavía existen discursos en donde se cuestiona a la víctima, donde se culpabiliza a la víctima de alguna manera u otra. No quizás directamente, pero sí respecto a que se expone, respecto a que está, incluso creo que hubo un periodista que decía que una de las chicas que lamentablemente había sido asesinada era una loquilla, me parece una falta de respeto tremendo. Y además que nos muestra, o sea, es la muestra de cómo estamos entendiendo también esta relación y que debemos desmitificar y que tenemos que tirar por tierra para entenderla distinta, ¿ya? Eh, y desde allí me gustaría un poco eh, entrar a comprender cómo esta violencia estructural que recién estábamos pinceleando, porque para entenderla en su complejidad necesitamos como varios en vivos más, pero los podemos hacer con calma, yo no tengo ningún problema. De hecho, venía preocupada porque no había preparado esto, pero por el hecho de que hay tanta información y no sabía en realidad desde dónde tomarlo, desde qué arista, porque la idea mía no es que esto se vuelva una teoría inasequible, la idea es que esto pueda ser comprendido por todas y todes, ¿ya? Porque en realidad es muy necesario, es muy necesario. Entonces, desde allí, ¿cómo se traslada esta violencia estructural en donde hay un Estado, gobierno, que entiende que la familia es el núcleo, una familia heteronormada, en donde se entiende por familia mamá, papá, hijos, hijes, y en donde tenemos mano de obra precarizada y las labores de la casa y de cuidado las realiza la mujer. ¿Por qué? Yo no lo sé, porque todavía no se ha comprobado que tenemos nada distinto para poder hacer estas tareas de mejor manera. Sabemos que no han educado así, en donde la educación también viene a ser otro componente estructural que genera estas diferencias. ¿Y a qué me refiero con educación? Desde la base. Por ejemplo, los juguetes que le entregamos a nuestros niños. ¿Qué estimulan los juguetes
entre comillas, de niños, por ejemplo, Legos que le suelen regalar a los niños y que estimulan los muñecos, las muñecas en las mujeres que les suelen regalar. ¿Ya? Entonces, desde allí ya tenemos componentes estereotipados que nos acompañan durante todo nuestro desarrollo. Incluso en la escuela, en los colegios, todavía existe esto de usar falda. ¿Por qué? Alguien que me explique por qué, para qué. Qué frío, qué incomodidad. Incluso si podemos pensar el patio, el recreo, cómo se distribuye, cómo juegan los niños en el centro, en la cancha, la pelota y las mujeres tenemos que estar en los costados. Y pobre si te cruzas, porque los juegos y lamentablemente son así estructurados y este sistema lo permite, ¿no? Entonces es fundamental poder entenderlo así, porque para poder deconstruirlo, para poder aprenderlo de manera distinta, tenemos que entender dónde estamos situados. El conocimiento situado es muy importante, ¿no? Entonces, desde allí tenemos diferentes formas de violencia, diferentes formas de expresar esta violencia estructural, ¿ya? En donde no va a ser solamente a través de una relación violenta, tenemos diferentes formas, pero me gustaría en este video al menos centrarme en aquellas violencias que se trasladan al espacio de pareja, a este espacio íntimo. Y bueno, tenemos violencia verbal, la sabemos, la violencia verbal, todos los malos tratos, no necesariamente insultos, porque pueden ser palabras que también nos van poquito a poco nos van bajando afectando nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, ¿ya? Y que pueden ser denigrantes en su contenido y en su forma. Eh, También discursos que nos hacen sentir inseguras de alguna manera u otra, por ejemplo, no, yo no creo que tú puedas hacer eso. Oye, ¿estás segura que quieres estudiar? Porque yo creo que no sé si te la puedes. O cuestionar nuestras formas, o incluso desde la maternidad, en fin, los discursos que son violentos. Esta violencia que también es simbólica a través de ciertas expresiones simbólicas. Bueno, ¿y para qué decir la violencia física? Y violencia física no es solamente el golpe final en el rostro o en otra parte del cuerpo. La violencia física también habla de tomar fuerte un brazo, de inmovilizar, de arrebatar cosas, de no dejarme ir de una discusión porque no hemos terminado de hablar, que eso es súper clásico, chiquilles, eso es violencia. Y en fin, también la violencia económica, en donde una mujer no puede, y esto pasa muchísimo, y acá me gustaría, y lo voy a repetir quizás varias veces en este video, la mujer que es violentada no es que quiera ser violentada, no es que quiera estar allí, es que lamentablemente toda la estructura en la cual ella está genera esta violencia y no puede salir de allí, porque es muy difícil. En promedio, se demora una mujer en saberse víctima y en poder hacer una denuncia inicial 7 años. Y las violencias generalmente, las violencias estructurales, por las relaciones como estaban hechas hasta esta generación, eran a largo plazo y la mujer perdonaba, volvía, estaba allí, porque en realidad estaba todo hecho para que esto sucediera, porque nuevamente, la familia es el núcleo de la sociedad y lo más importante, ¿ya? Pero ¿a costa de qué? Y ahí también pasamos a llevar los derechos básicos de las niñas en que deben crecer en un ambiente que sea libre de violencia en todas sus formas. Pero acá nuevamente tenemos esto de la familia es lo primero, van a estar bien si están con mamá y papá, es lo principal, pero bajo qué condiciones, bajo qué trato, cómo le estamos enseñando a esos seres en desarrollo a vivir sus propias relaciones de pareja o sus relaciones en la vida en general. Entonces acá no es algo que solamente tenga que ver con una mujer violentada, sino por todo este sistema que se ve afectado, ¿no?
Bueno, y la violencia económica, lo que iba, no es que tal vez me van a quitar toda la plata, no, no se trata solamente de eso, que yo no tengo ingresos. La mujer puede tener ingresos, pero tal vez eh, lo tiene que destinar a otro aspecto, no tiene ni voz ni voto en respecto a qué se hace con esos ingresos. O muchas veces también está esta manipulación en donde, ok, te quieres separar, pero tú te vas. Yo me quedo con la casa, yo me quedo con los niños, yo me quedo con todo. Y la violencia patrimonial. ¿Cuál es la violencia patrimonial? En donde la mayoría de los bienes de ese núcleo están a nombre de una sola persona o simplemente la mujer los puede perder. Entonces allí hay una manipulación tremenda de si me quedo, cuáles son los costos y si me voy, cuáles son los costos asociados, que son tremendos. Entonces ahí estamos harto tiempo, porque no es fácil, no es fácil salir de relaciones así, chiquillas. Entonces, entendiendo este tipo de violencia, bueno, quizás se me quedan algunas más. Bueno, la violencia física en todas sus formas. La triangulación también, ¿qué significa eso? Cuando hay niños pequeños, generalmente, y esto es clave, vemos que cuando una mujer es violentada, pasa este fenómeno en donde tenemos a un papá súper contento, que llega a la casa, hola, ¿cómo están? Y que soy muy buena onda con mis hijos, que me río en la mesa, comparto, jajaja, y tenemos una mamá en donde es, o una mujer que es apocada, que lo ha pasado tan mal, que lo está pasando tan mal, que incluso hay una desconexión con su entorno. Entonces la mamá es pesada, la mamá es depresiva, la mamá se enoja por todo, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando allí en ese núcleo familiar? Y en donde esta persona, lo más probable es que ejerza esta violencia frente a los niños, frente a las niñas, y sucede que ellos entienden también que su mamá es de esa manera y se le trata de esa manera. Entonces, tenemos un dolor mayor, ¿ya? Y generalmente se afectan mucho los vínculos de las madres con los niños cuando ellas son violentadas, pero por el sistema, no es porque ellas no tengan las herramientas, ¿ok? Entonces allí también es importante entender esto. Bueno, y hay otras violencias también que son un poco más específicas. Si alguien me puede ayudar o hacer alguna pregunta al respecto, no tengo ningún problema porque así no me siento en un monólogo. Eh, y bueno, y ahora viene también que si ya sabemos más o menos cómo se da esta violencia, qué hacer y qué esperar. Yo acá confío en cada una de las personas que está viendo esto, que lo va a ver, que sean personas de cambio, agentes de cambio. ¿En qué sentido? Hay cosas que podemos hacer, y ojo, para nosotras mismas, si es que estamos en una situación de violencia, o para otra mujer que nosotros pensamos que pueda estar en una situación de violencia. ¿Ya? Porque muchas veces nosotros sabemos que hay otras mujeres que lo están viviendo, pero no sabemos cómo acercarnos, cómo, cómo activar esta red, cómo decir, estoy aquí para ayudar, ¿ya? Lo primero en todos los sentidos. Ah, y ahí me voy a otra violencia, la violencia a través de las redes sociales. Las redes sociales es otro mundo. Y ahí creamos también, es como crear nuestro avatar. Y hoy en día, las jóvenes, los jóvenes, las jóvenes, tienen un mundo súper rico y complejo, incluso mucho mayor que en el físico, en estas redes sociales. Y cuando tenemos grooming o tenemos, no sé, filtraciones de grooming, es como hacer bullying, pero por estas vías, tenemos filtraciones de fotografías, tenemos, eh, no sé, situaciones violentas en donde eh, voy a reírme de alguien o voy a tratar mal o voy a tratar de funar a una mujer o voy a tratar de compartir su espacio íntimo, lo que me compartió en el espacio íntimo, sus fotos, su cuerpo, etcétera. Eso también es muy violento y pasa mucho. Entonces, desde allí, lo primero que tenemos que hacer, chiquillos, es, por favor, siempre creerle a la víctima. Nosotros, si a nosotros llega una persona y nos cuenta o nos dice o nos da indicio de que está viviendo algún tipo de violencia, porfa, no nos pongamos en esta parada de juez,
Nosotros no somos ni juez ni parte. A eso le corresponde a la justicia, es un trabajo posterior, pero nosotros en ese minuto estamos para contener, para escuchar y creer. Luego, otras personas que no somos nosotros, que no es la red social, va a decir si es que eso es cierto o no. Pero por favor, saquémonos esto, si no estamos en las redes sociales sobre todo, no estamos en un coliseo romano en donde sí, que se muera, no, que no, no, nosotros no somos quienes para poder decirlo, ¿ya? Y aquí, un punto aparte, las funas. Yo siento que, y todavía no tengo mi percepción completamente fundada, porque siento que todavía me falta conocer más y es un tema súper complejo, creo que la funa es necesaria y útil para advertir a otras compañeras, a otras mujeres, de no vivir esa violencia, de no vivir lo que vivió en algún minuto, ¿no? Protegerla de esa persona violenta. Y a la vez sirve para poder expresar, si es que esa mujer se siente con la fuerza, con el influjo de hacerlo, un dolor que tal vez estaba hace mucho tiempo, ¿ya? Pero si se cree, bueno, si se utiliza la funa como un tema ya más personal, como de vendetta o venganza, en realidad pierde el sentido y además que un dato aparte, el 1% de las funas es mentira. Si es que el resto es verdad, chiquillos, entonces nosotros no somos quien para cuestionar a una víctima de algún tipo de violencia. No somos, ¿ya? Entonces desde ahí les pido un poco de respeto, de amor, de tratar de un poquito entender qué vivió esa persona para llegar a ese punto, porque en realidad no creo que alguien disfrute de esa situación. En realidad no creo que sea así, ¿ya? Y eso, pues hagámoslo si es así para advertir a otras mujeres de ese tipo de personas violentas. Y en realidad a las personas, a aquellos hombres violentos se les está achicando la cancha cada vez más. Así que me siento muy feliz por eso también, muy feliz. Y eso pues, respecto a qué hacer cuando nos dicen, oye, ¿sabes qué? Viví esta situación o soy víctima o no sé qué hacer o estoy viviendo esto, contención. Tenemos que entender también que cuando una persona verbaliza una situación violenta, no lo va a hacer ordenadamente, no me va a describir los hechos con la hora exacta, no, va a ser, no se va a sustentar tal vez, porque como todo discurso emotivo o con un componente emocional importante, se va a centrar en otras cosas y va a ser caótico, porque así se siente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar tratar de contener, encauzar este discurso y ojalá poder dejar lista una segunda visita, sesión, llamada telefónica, decir, bueno, gracias por comentármelo, gracias por confiar y cuando nos vemos, cuando nos llamamos de nuevo, porque la persona lo más probable es que al decirlo después retroceda, porque es un paso súper complejo. Entonces, muchas veces las personas se desdicen o las personas se retractan, pero no es porque sea mentira, sino porque es muy complejo lo que están diciendo, lo que están en ese minuto verbalizando. Y ojo, no es fácil saberse víctima, significarse como víctima de violencia. El saber que fui y decir que es parte de mi identidad en ese minuto es un tema súper complejo. Entonces, de ahí seamos un poco más amorosos en la forma en cómo nos acercamos a las mujeres que han vivido o viven violencia. Lo otro, eh, bueno, escuchar harto, escuchar con atención, no tratemos de bajarle el perfil a lo que está sucediendo, ¿ya? Ni tampoco hagamos esto de decirlo inmediatamente a otra persona. O sea, no están confiando en nosotros y lo que tenemos que hacer es guiar a esa persona para que pueda solucionar su situación, pueda salir de allí si está en riesgo.
No es nuestro deber llamar a la tía, a la abuela, a la mamá, no sé quién, para contarle lo que está sucediendo, porque quizás no va a ayudar en nada, ¿ya? Si vamos a hacer un esfuerzo, hagamos un esfuerzo que tenga resultados inmediatos o resultados certeros. Eh, lo otro que es súper importante, hacer ver a la víctima que no es la responsable de lo que le sucede, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Ninguna víctima de violencia se merece ser violentada. Ninguna víctima de violencia es responsable de que le peguen, que la celen, que la traten mal, que no la dejen salir de casa. No. Entonces, cualquier idea que ustedes tengan en justificar algún tipo de violencia, por favor se lo guardan. Por favor no lo dicen, porque eso no ayuda para nada. ¿Ya? Um, Ni tampoco bajemos el perfil y decir, ya pasará, si es ahora nomás, no pasa nada, vas a estar bien, vas a estar mejor. Si nos dicen algo en ese minuto, validemos el dolor. Después vemos cómo se resuelve, pero es un tema doloroso y no podemos decir, ya está, ya va a pasar. Y tampoco es adecuado decir, viste, yo te lo dije, si yo te dije desde el día uno que ese pololo era así, que era acá, era allá, ¿cuántas veces te dije que no lo volvieras a llamar, que no volvieras con él? Eso no ayuda. El te lo dije no ayuda para nada, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no estamos en esa relación. Nosotros estamos desde afuera y como espectadores podemos ver, tener muchas claridades, pero la persona que siente, que vive en esa relación, no las va a tener. ¿Ya? Entonces, y hay otros componentes más profundos también. Bueno, se me queda fuera, la Andreita me dice, violencia cognitiva, constantes cuestionamientos y descalificaciones de tu forma de entender, ver y sentir la vida y sus hechos. Si no pienso, entiendes lo mismo que tu pareja, te dicen tonta, por supuesto. O sea, y claro, también podemos entenderlo desde esta violencia simbólica, el hacernos saber y entender que no podemos, que somos tontas, etcétera, etcétera. Y también tenemos la violencia sexual, que generalmente está más presente, yo bueno, lo he notado en aquellas relaciones a largo plazo y estaba muy presente en los en las relaciones, no sé, de personas por sobre 50, 60 años, porque era muy normalizado las relaciones de pareja sin consentimiento, las relaciones sexuales sin consentimiento, conductas sexuales sin consentimiento, ¿ya? Porque también estaba normalizada esta idea que el hombre tenía un deseo sexual natural por naturaleza por sobre la mujer, lo cual sabemos que no es así, que es una construcción social, ¿ya? Me gustaría hacer un segundo video respecto a los estereotipos de género. Yo creo que ahí va a quedar mucho más claro respecto a cómo se nos enseña a ser mujer y cómo se nos enseña a ser hombre. Y la violencia, bueno, la violencia sexual es brutal, es brutal y tiene consecuencias a largo plazo. De hecho, en promedio, una mujer demora, bueno, cuando tenemos una mujer víctima de violencia, por lo menos son 18 meses de terapia y después del año, en esa terapia, 18 meses sobre el año. Pero generalmente las violencias sexuales se comienzan a profundizar y a tratar cuando superamos ese año. Después del año podemos hablarlas y trabajarla terapéuticamente. ¿Por qué? Porque es muy profunda, es muy dolorosa. Y de allí, entendiéndola en sus consecuencias, por ejemplo, qué pasa con la mujer y la relación con su cuerpo, qué pasa con su deseo, qué pasa con sus relaciones posteriores. Es un tema súper complejo, pero que está presente también. ¿Ya? Bueno, qué no decir, estábamos en qué no decir, ¿no? En qué no hacer, qué no cuestionar. Bueno, decir esto que no, si ya pasará pronto, pasará solo. Eh, Tampoco tenemos que insistir en que olvide. Si ya una persona, no, olvídate de esto, si ya fue, ya pasó. No, porque parte del sanar también es
hacer esa historia o hacer esos sucesos como parte de mi historia, pero no quedarme allí, generar la movilidad, moverme de allí, pero entendiendo que esto me pasó y que por esto no voy a permitir que nuevamente pase, ¿ya? Entonces no podemos olvidar, nunca es una alternativa olvidar, de hecho, en ningún proceso terapéutico personal. Creo que no es la mano, no va por ahí, ¿ya? Em, Tampoco, bueno, si la mujer no quiere, o la persona, porque ojo, estoy hablando de mujer en general, pero aquí hablo también a, eh, a otro tipo de minorías sexuales, comunidad LGBT, entramos en todas aquellas mujeres y minorías sexuales son violentadas por este sistema y la estructura, para que quede claro, ¿ya? Entonces, tampoco podemos insistir en que sigan contando, en profundizar, y qué más pasó, y cuéntame detalles, porque es súper doloroso, es súper complejo, entonces no podemos pedir en ese minuto que la mujer entre en detalles además, o esta persona, ¿ya? Y tampoco, algo que es súper clásico, sobre todo en las familias, las amigues, ay, pero ¿por qué no me contaste antes? No podemos recriminar a la persona porque no contó antes, porque en realidad es súper difícil. Entonces, cuestionamientos, insistencias, recriminaciones quedan fuera. En esta primera instancia tenemos que generar el vínculo para que esta persona se sienta segura si acudió a nosotros para, para que siga en este proceso de cambio y para que salga de esa relación, lo cual es súper complejo, pero podemos ayudar a que esto suceda, podemos facilitar las cosas, como también podemos entorpecerla si es que hacemos todo esto anterior que nombrábamos, ¿no? Eh, bueno, insisto, la mujer no es responsable de las agresiones, por si alguien llega luego posterior, lo dije y lo vuelvo a repetir, ninguna mujer es responsable de ser agredida, para que quede claro. Y en algún minuto tenemos que ayudar también a verbalizar esto y que se generen otros cambios, porque pasa que, claro, la mujer es víctima de violencia y nosotros estamos, pucha, qué mal esta persona, pero luego de generar esta contención y estar ahí el apoyo, no hacemos mucho más. Entonces hay un reacomodo en esta idea de víctima. ¿Qué significa eso? Que nos identificamos con ser víctima, pero no salimos de ahí y no buscamos tampoco eso. Entonces es importante poder vincular a esta mujer, revincularla, porque lo más probable es que esté desvinculada de su entorno, de las redes, vincularla a otros espacios en donde pueda generar un cambio. Por ejemplo, si una mujer está sola, eh, con sus hijos y fue agredida físicamente y ya lleva una historia de violencia hacia atrás de hace mucho tiempo y acude a nosotros como amigo o como familiar, podemos escuchar, contener, acompañar y cuidar que esté bien, pero a la vez vincularla con otro espacio, por ejemplo, la denuncia, porque la denuncia es algo que va a construir un caso y un caso que le va a ayudar a largo plazo. ¿Ya? Las denuncias son súper importantes. Lamentablemente, la denuncia en Chile, recién ahora hay ciertos protocolos que son mucho más amigables con la mujer que denuncia, pero generalmente revictimizaban. Bueno, todavía pasa en realidad, en donde me hacen revictimizar, me hacen contar una y otra vez lo que sucede al Paco que tengo enfrente, después cuando voy a, no sé si es que voy a pedir, o en el juicio, y la psicóloga, el psicólogo, y tengo que repetir una y otra vez lo que sucede, después quizás frente a la persona que agrede. Lo bueno es que esto ya no está pasando tanto y que hay más conciencia respecto a esto, pero suele pasar. Y también pasa en el espacio de la familia, el espacio íntimo en donde se pregunta una y otra vez qué sucedió y es allí en donde vamos abriendo heridas que no nos ayudan, que no corresponden. ¿Ya? Eh, bueno, y generar me perdí un rato, generar la vinculación de esta persona a redes que la puedan proteger. Hay números telefónicos que sí funcionan y sobre todo en este proceso de,
bueno, en esto de la pandemia y sabemos también que la violencia sube y muchas personas dicen, pero ¿por qué sube la violencia en, en este minuto? Porque estamos en el espacio íntimo y estamos más desconectadas de todo, estamos fuera de nuestras redes. Entonces la violencia se agudiza, ¿ya? Y ahí es súper importante también entender que, y hacerle entender a esta mujer, que cuando existen dinámicas violentas, nunca, 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 nunca en la vida esto va a disminuir, siempre va a aumentar. Entonces, va a pasar que claro, pues este hombre o este agresor va a decir, no, si nunca más, te lo juro, si ahora va a cambiar y no sé qué, y ahora nunca va a ser así y no, no tomo más o no, nunca más te digo esto. Y pasamos porque sabemos el ciclo de la violencia en donde tenemos un hecho de violencia, después tenemos el periodo de reconciliación, luna de miel, y después tenemos un periodo agudo de violencia en donde la violencia aumenta, ¿ya? Entonces, desde ahí mucho cuidado que es doloroso entenderlo así, pero es verdad. O sea, si estamos en una relación violenta, chicas, no va a cambiar solo eso. Lo más probable es que se mantenga hasta el final y sea cada vez más grave. Entonces tenemos la alternativa de salir o vincularnos a espacios terapéuticos con otros profesionales que nos ayuden a entender cómo salir de ahí, porque finalmente no, lo más probable es que una persona que, un hombre que es violento no cambie así como así, no va a cambiar. Así que no le crean nada, porfa. Y bueno, la Andrea nos dice, ¿y cómo actuar en el caso que ella